noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a continuar el estudio que venimos haciendo durante todos los miércoles en este horario. Quiero ir recordándoles a ustedes un poco el reto que tenemos. El reto que tenemos es de tratar de formar una escuela para nosotros que nos ayude a fortalecernos desde el principio para poder ayudar a todos nuestros hermanos. Esa es la idea, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hemos dicho que vamos a memorizar versículos, ¿se acuerdan? Podemos recordar algunos. A ver, las citas, porque yo siempre me olvido las citas, ¿ah? Empecemos por Romanos 5.1. Romanos 5.1, ¿se acuerdan? Justificados, pues, por la fe, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos uno. Entonces, ahí ya hemos estudiado que en Jesús hemos sido nosotros declarados justos delante de Dios y tenemos paz para con Dios. Entonces, si alguien quiere decir no tenemos eso, ya nadie nos debe mover de esta verdad. En Cristo Jesús hemos sido justificados. Después hemos visto también otro pasaje importante, ¿recuerdan? Juan 20:31. Muy bien, ahí nos dice el hermanito, eso está bien. Y Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos hablado de la centralidad entonces de todo lo que se haga acá es para aumentar nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es el centro de la vida del creyente, está en Cristo Jesús. Otro pasaje más que hemos estado mirando, Romanos 1:16. ¿Qué dice? Estamos hablando del poder de Dios. ¿Qué es el poder que se manifiesta en la iglesia? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Entonces, el poder de Dios que estamos viendo, porque es poder y autoridad, ahí estamos. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Ya? Ahí nadie nos va a desplazar ni en pensamientos ni nada. Ahora quiero dejar un verso más. ¿Ya? Juan 5. Ahí vayamos a Juan capítulo 5. Y vamos a mirar el verso, creo que es San Juan 5:39. A ver si le agarramos eso. San Juan 5:39 dice, San Juan 5:39 ahora, para guardar y para aprender de memoria, San Juan 5:39. ¿Ya? ¿Estamos con la Biblia? San Juan 5, el verso 39, ¿qué dice? Lo que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está, otra vez, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí hay una tarea que nos da de seguir siempre. Tratemos de aprender de memoria los versos que estamos. Y vamos revisando cada vez más, para que se quede con nosotros. Que se quede con nosotros. Amados hermanos, no se olviden esto. Uno de los recursos pedagógicos importantes para nosotros, para poder aprender, es la repetición. Ya es la repetición. Si ustedes quieren tomar esto,
escríbanlo en un papelito y llévenlo por donde se vayan. Y en el momento que tengan tiempo, lean, repasen, díganlo. Si lo hacen todos los días, eso se va a quedar para toda su vida, para toda su vida. Así es. Ahora quiero ir sobre el tema de poder y autoridad. Tendríamos que revisar el libro de San Juan, el capítulo 15, donde estábamos viendo. Este capítulo 15 lo hemos visto desde una interpretación no literal. ¿Recuerdan eso, no? Es una interpretación no literal. Si no, quiere decir que lo vamos a entender inferencialmente. Así es la idea. Inferencialmente. Lo que nos quiere decir. Lo que nos quiere decir. Y en este pasaje hemos empezado mirando los dos primeros versos. Pero ahora vamos a hacer un análisis un poquito más largo de esto. Y aquí tengo tres roles en este pasaje. Tres roles. Rol del hijo, rol del padre y lo he puesto aquí, rol del cristiano. Tres roles que vamos a ir mirando. Un rol, ¿qué significa un rol? Una especie de función, una especie de tarea que tiene o que hace. Por eso, ¿qué hace el hijo? En otras palabras, para no decir rol del hijo, ¿qué hace el hijo? Cuando quiero hablar de padre, rol del padre, vamos a decir qué hace el padre. Y cuando hablamos del creyente, ¿qué hace el creyente? ¿O qué debe hacer el creyente? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces este pasaje de San Juan lo vamos a revisar mirándole desde el punto de vista de que es un pasaje inferencial, que hay que entenderlo figuradamente. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, no está diciendo que es una uva, un tronco de uva, ¿ya? Sino nos está diciendo que va a cumplir las funciones de ese tronco de uva. Ese tronco de uva está cimentado en el suelo de donde él se alimenta. Y todo, cuando hablamos de los creyentes que son ramas, dice que están pegados a ese tronco. Significa que no somos ramas, sino ¿qué cosa somos? Somos alguien que se alimenta de Jesús. ¿Ya? Alguien que se alimenta de Jesús. Si ahora nos dice una rama se alimenta del tronco, eso lo sabemos. Cortas la rama del tronco, le separas, ¿qué pasa con la rama? Se seca. ¿Ven? Pero en el caso de Jesús, ahí tenemos que pensar, ¿cuándo podemos cortar? Cuando no le escuchamos. ¿Está claro? Cuando no aprendemos de Él, cuando no recibimos las enseñanzas. Por eso el pasaje que vamos a aprender está Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que entender entonces que la relación sustancial de un creyente con Jesús se basa en las Escrituras. En la medida que aprendas más, tu fe crecerá. ¿Me dejo entender? Tu fe crecerá. Entonces, una persona toma la savia de Jesús estudiando su palabra. ¿Está claro eso? Estudiando su palabra. Y se estudia la palabra escudriñando, reflexionando, a ver qué nos dice. Y la vez pasada hemos aprendido algo, que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. ¿Recuerdan? ¿Qué somos? Hacedores de la palabra. Pero para poder hacer, tiene que estar con nosotros. Tiene que estar con nosotros. Si no está con nosotros, no nos va a limpiar. No nos va a limpiar. Ya estoy pensando seriamente y decirles a ustedes que cuando empezamos el camino en el Señor Jesucristo,
tenemos que tener una escuela de estudio permanente de la palabra. Sí tenemos que ser disciplinados, sí debemos estudiar. No se olviden esto. A ver, ¿cómo empieza la fe en el creyente? Vamos a ir recordando. Biblia nomás, Biblia. ¿Cómo empieza la fe en el creyente? Romanos, ¿cuánto? 10, 17. Muy bien, busquen en la Biblia Romanos 10, 17. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza esa relación? Romanos 10, 17. A ver, Romanos 10, 17, ¿qué dice? Pero la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Está claro? Entonces, miren, bien clarito está que si no escuchamos la palabra, si no escudriñamos la palabra, ¿crecerá nuestra fe? ¿Crecerá? No me contestan ustedes, no sé por qué. De repente están procesando todavía la información en su cerebrito. Si no estudiamos la palabra, ¿crecerá nuestra fe? ¿Se aumentará? No. Y si le escuchamos, y si le estudiamos, pero no le obedecemos, ¿crecerá? ¿Se dan cuenta? ¿Crecerá? Pero el oír es para hacer. El oír es para obedecer. ¿Se dan cuenta? Y si oyes y lo guardas, eres bienaventurado. Eres feliz. Apocalipsis dice eso. ¿Sí? Pastor, ¿está bien? Apocalipsis capítulo 1. ¿En qué parte está eso? A ver, que lean los hermanos. Ahí está, capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. ¿Ya? Bienaventurados, dice, los que oyen y guardan. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Apocalipsis 1, 3. Fuerte, por favor. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Entonces, miren el lazo. ¿Quién es bienaventurado? El que lee. ¿Quién es bienaventurado? El que oye, pero no solamente por leer y oír, sino dice guardar. ¿Está claro? La bienaventuranza llega cuando guardamos. Y guardar ahí es obedecer. Animémonos. Yo también quiero animarme siempre a ser guardador de la palabra, obediente de la palabra, guardador de la palabra, obediente de la palabra. Y ahí no quiere decir que nosotros no vamos a tener tareas. Estamos atareados bien bravo, ¿sí o no, pastor? Es igualito cuando Moisés iba a liberar al pueblo, ¿recuerda? Y cuando dijeron que van a ir a ofrecer sacrificio a Dios, ¿qué dijo Faraón? Estos son unos haraganotes, no tienen chamba. Por eso están pensando en irse, porque no tienen chamba. Entonces, ¿qué les dice? No tienen trabajo, les falta tareas. Ahora sí, digan que hagan su tarea, pero esta vez no les den paja. Que ellos mismos busquen. Y la gente se cansaba y se desesperaba y se angustiaba. ¿Cómo llegar? A veces así pasa cuando nosotros estamos. ¿Ustedes creen que es fácil cuando queremos venir al templo? A ver, Wilson, cuando va a venir a alabar, vienes porque no tienes nada que hacer. Se ríe, ¿no?
Vienes porque no tienes nada que hacer, seguro, ¿no? Y aquí estamos pensando en lo que vamos a seguir haciendo. No sé si lo tenemos en la noche o no, no sabemos. Pero tenemos que estar. A ver, ¿quién me dice que no tiene tareas? Pastor, el video 5 de la mañana va a estar despierto. Yo a veces ya no puedo seguirle porque me acuesto a las 3, 4 de la mañana a veces. Ya me despierto a las justas para irme. Entonces, a ver, pensemos, digamos, así es, la tarea va a ser difícil, pero una cosita quiero pedirles: no nos dejemos vencer. ¿Está claro? Te va a costar, te va a costar. Los que con lágrimas, ¿qué dicen? Sembraron, con regocijo segarán. Y los que están en su casa, los que me están escuchando, igualito, esfuércense. No porque están en la comunidad de su casa, no se van a esforzar. No van a apuntar los textos desde el principio en su papelito para que lo aprendan de memoria. Allí donde están, aprendan de memoria. Guárdenlo, porque si no, no les va a servir de nada. No van a recibir bendición, escúchenme. Y aquí dice: y todo pámpano que no lleva fruto, lo limpiará. Eso es lo primero. Lo limpiará. Y después dice: y si a pesar de eso no lleva fruto, lo cortará. Dios te santifica. Dios te da una oportunidad. Y tu responsabilidad es guardar la palabra. Y mi responsabilidad es guardar la palabra. Vamos a querer sufrir de repente porque tenemos muchas tareas, ya no podemos, ya no damos más. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo. De la palabra que nos sostenga. Y de verdad que vamos a aguantar. No hay nuestras fuerzas, pero Él nos va a ayudar. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Van a aprender? ¿Van a memorizar? ¿Van a guardar? ¿Van a obedecer? A ver, quiero ver siempre aquí los miércoles. No se dejen vencer, quiero verles pues. Quiero verles aquí, no, que no estén. Ya no doy más, ya no doy. Pastor, ¿estamos así? ¿Vamos a dar o no vamos a dar? Vamos a dar, ¿eh? No nos dejamos vencer, ¿eh? No nos dejamos. En las gracias de Dios vamos a caminar. Vamos a seguir entonces. ¿De qué vamos a estudiar ahora? Del rol, de lo que hace el Hijo, de lo que hace el Padre y de lo que nos toca a nosotros. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, por ahora ya saben que tenemos un verso más para memorizar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está clarísimo, ¿ya? No se queden sin memorizar, porque después va a ser un montón y dicen: ¿qué hora voy a aprender? Ya no van a poder. Una semanita para que aprendan ese poquito. Dígame, ¿es harto? ¿Es harto? Claro, si no le lees, ¿ya? Si ahorita nomás haces y te olvidas, vaya, nunca vas a poder. Pero si le escribes en un papelito y le haces andar, y cuando estás caminando le vas leyendo, cuando tienes tiempo libre, estás estudiando también, y ahí en ese espacito del recreo un ratito agarras tu papelito y le vas revisando. Y Wilson, cuando está allá también en su oficina, ya está. El hermano Lister, cuando está manejando, frena un rato y dice: quiero respirar un poco el aire puro, saca su papelito, ya está. Y el cerebro se va, y de hermanita, no sé en qué momento, cuando está machacando las cosas, no sé qué, agarrando eso y está repasando. Toditos repasamos, le hacemos andar ahí y nos va a ayudar, y vamos a aprender y vamos a ser fuertes. Y vamos a ser fuertes, vamos a ser más bendecidos. La palabra nos va a alimentar y Dios nos va a limpiar. ¿Cuál es el rol? Vayamos verso por verso. El verso 1, hablemos de Jesús.
Ya no le vamos a entender literalmente. Ya no le entendemos literalmente. El Jesús es nuestra fuente de vida. Él nos alimenta. Por eso Él es la vid verdadera. Es la verdadera fuente que nos va a alimentar. ¿Qué es Jesús? Una verdadera fuente que nos va a alimentar. ¿Quién te va a alimentar? Jesús. Por eso dice, escudriñad las Escrituras. ¿Cómo me alimento? Leyendo de Él, aprendiendo de Él, aprendiendo de Él. ¿Ya? Entonces lo que Él dice, lo vamos a cumplir. Es bien bonito. Es bien bonito. Ay, pastor, para el pastor también, y para mí es esto, ¿no? Miren. Vamos a ver cómo me alimento de Jesús. No sé si vamos a acabar esta noche, pero me avisan la hora, porque tengo estructura alto. Ya, pero me avisan la hora. Pero díganme ustedes, vayan a Marcos capítulo 16 y pónganse entre los versos 15 y 16. ¿Ya? Entre los versos 15 y 16 de Marcos. Y dice así, y les dijo, y les dice Jesús, por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 15. Jesús está ordenando. ¿Qué van a dar a conocer a toda criatura? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Y tenemos que pensar en eso donde estemos para dar las buenas nuevas. Wilson, yo creo que si tú haces, ¿no es cierto? Allá, tú les das a conocer las buenas nuevas. A veces les hablas y a veces con tu propia vida, ¿sí o no? Sí, pues. Yo recuerdo con él cuando fueron un grupo de trabajadores a la iglesia. Sí, los he visto. Sí han estado. Y aquí hay una tarea. Jesús está diciendo eso. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el poder de Dios. ¿Está claro? Le estoy traduciendo así. ¿Y predicar qué cosa? El poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio. Eso es lo que encontramos aquí. Verso 16. Verso 16. Cuando hablamos de eso. El que creyere, y aquí hay un verso, y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. En esta frase se hace notar que una fe de aceptación al Señor Jesucristo debe ser unida a un acto de la ministración de uno de los sacramentos. ¿Cuál es eso? El bautismo. El bautismo. Eso es un tema que lo estamos conversando con el pastor para ver cómo vamos a celebrar nosotros bautismos acá. Y estamos hablando, queremos hacerlo algo con libertad, no con teoría, sino con libertad. Queremos hacerlo con vida. Así es lo que estamos pensando. Ya que te comunique una imagen clara de lo que ha pasado en tu vida. Y eso es lo que nos muestra como imagen el bautismo. Pero aquí sigamos mirando, porque después de más el que no creyere será condenado. O sea, nosotros salvamos nuestra responsabilidad cuando nos decimos. Y si no cree, ya estás limpio de su sangre, pero ya has hablado. Ya lo has dicho, cumpliste, es nuestro problema. Dios no va a reclamar su vida de ellos, de ti. Por eso la responsabilidad del pastor es bien tranca. A ver, ¿a quién cree que les va a reclamar por los feligreses? Tienen que cuidar, bien difícil es. Por eso tenemos la responsabilidad de respaldar a nuestros pastores. Yo me alegro de las cosas que están haciendo ustedes. Y me alegro porque sí, le veo sonreír al pastor. No se ha sentido nunca solo, por la gracia de Dios.
Y ahí está. No dejemos de hacer esto, porque su responsabilidad es grande. No es broma la oración que hace. Yo me regocijo en las oraciones cuando le escucho al siervo pidiendo por cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando se enferman, está ahí, súplicas, y eso no va en vano. Es clamor de Dios. Y muchas bendiciones recibimos. Por eso, entonces, debemos entristecernos si a las 5 de la mañana no está. ¿En serio? Yo me alegro, pastor, y gracias, porque es un esfuerzo. Yo sé lo que es. Eso es un esfuerzo. Es bien fuerte. Y tienen que descansar. Por eso el pastor dice, yo quiero descansar. Y la otra cosa es que vive allá, pues, ¿no? Desde allá para que esté aquí. No es muy fácil, ¿eh? A nosotros que vivimos aquí, sí, pero más vivimos acá, pues. ¿Él desde dónde viene? Entonces, es un esfuerzo. Nosotros no conocemos, pero tenemos que respaldar. Tenemos que orar. Tenemos que estar ahí. Por eso es el tema de deber de ser obedientes. ¿Ve? Yo no entiendo cómo alguien puede hablar mal de su pastor. No. ¿Cómo creen que le va a mirar el Señor? Tengan mucho cuidado, mucho respeto, mucha consideración. Bueno, lo importante es aquí, más el que no creyere será condenado. Estamos en Marcos, capítulo 16, y estamos viendo el 15 y el verso 16. Y voy a pasar al verso 17 porque sí creo que es necesario que nos demos cuenta. Es necesario. Y estas señales, miren lo que dice ahí el Señor Jesús en el libro de Marcos. Y estas señales, ¿qué dice? Seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesús. A los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesús. ¿Cuáles son esas señales? ¿Lo ven? Echarán fuera demonios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Echarán fuera demonios. ¿Me están entendiendo? Que no se nuble su mente. Que la palabra quede. Una tarea que Jesús en su ministerio hizo. ¿Qué dice allí? Echarán fuera demonios. Los que creen. Los que creen. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Y alguien dice ahí que para hablar nuevas lenguas hay que estudiar otro idioma para poder hablar. Así habrán hablado pues en el Pentecostés los que estuvieron reunidos y recibieron el nuevo Espíritu. ¿Han estudiado esos para que hablen nuevas lenguas? ¿Qué dicen ustedes? Hechos de los Apóstoles. Y dice que todas las personas les escucharon hablar en su propio idioma. Y la pregunta es, ¿estudiaron? Entonces fácil es interpretar que sabe hablar en lenguas porque ha estudiado otra lengua, porque ha estudiado otra lengua, entonces tiene el don de lenguas. Fácil es racionalizar. Facilito es racionalizar. Y hay gente que lo va a creer. ¿Y ustedes cómo están viendo esto en la palabra? ¿Cómo se han dado estos hechos? Por ejemplo, hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo se ha dado? ¿Acaso es un acto que él aprendió? Es por el toque de Dios. Y él sabe por qué. Nosotros no sabemos. Él en su soberana voluntad concede eso. Por eso él dice, si crees, debes estar preparado. Uno de los puntos importantes, que los demonios se van. ¿Está claro? Los demonios se van. Segundo, que debes estar preparado. Si Dios quiere darte una nueva lengua, amén.
hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más dice? Tomarán en sus manos serpientes. Hay en internet aparece una familia de pastores que hacen su ceremonia agarrando serpientes. Pero sin embargo el pastor ha sido mordido y se ha salvado. Pero es terrible. Eso no significa ir tú mismo a agarrar para demostrar a la gente que puedes agarrar, que eres creyente. Eso es tentar. ¿Acaso el Señor Jesucristo no podía hacer muchas cosas y el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dile a estas piedras. Eso es tentar. Le llevó arriba y le dijo, échate, porque escrito está. Miren, usan la palabra y le dicen, échate. ¿Ya? Y después en el afán le muestra, todo esto tengo y te voy a dar. Miren, miren. Ahora, eso no es. No, el hecho de que tengas ese poder no significa que debes ir y decir, a ver, me va a demostrar. Me va a demostrar. No deja que llegue la oportunidad y te vas a dar cuenta que eso se cumplirá. Pero lo que está escrito, en el tiempo que Dios permita que así sea. ¿De acuerdo? No me están entendiendo. ¿Me dejo entender o no? ¿De qué estamos hablando? A ver. De tomarán en las manos serpientes. Entonces el pastor, por decir, yo soy hijo de Dios y para que sepan que soy hijo de Dios, voy a agarrar esta serpiente y mírenme cómo la agarro. Y esta serpiente es venenosa porque este es un chuchupi. Aquí está mi chuchupi, ve. Mírenle cómo la agarro y no me hace nada. Eso no es. ¿Me va a entender? No es. Entonces, yo no me voy por ese lado. Yo no pienso que debemos tentar a Dios. Tampoco estoy diciendo que no tengamos fe para que estas cosas no sucedan. No. Sino sencillamente no tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Pero escrito está, dice, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y escuchen esta otra parte. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pastor, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, en Hechos de los Apóstoles, en Hebreos, habla de la doctrina de imposición de manos. ¿Se acuerdan? Eso tenemos que también ver. Tenemos que estudiar. Es una doctrina de imposición de manos. Y en Hebreos está. A ver, ¿en qué parte de Hebreos? Si queremos ir y mirar Hebreos. Pero vamos paseándonos un ratito en Hebreos. La idea es encontrar esta parte en donde habla estas cosas. Está en el capítulo 6, pastor. ¿En el 5 o en el 6? 5, verso 12. En el 5:12. Pero en el 6 creo está lo que es la doctrina. Vamos a leer, ¿ya? Por tanto, dejad los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos. Primer fundamento de lo básico: arrepentimiento de obras muertas. Primer fundamento, ¿qué cosa es? Arrepentimiento de obras muertas. Segundo dice, de la fe en Dios. Eso es lo básico. Arrepentimiento, paso 1, de la fe en Dios. De la doctrina del bautismo, lo que estamos hablando. De la doctrina del bautismo, en el verso 2, 6, 2. Y ahí viene la doctrina que estamos hablando, de la imposición de manos.
El 6.2. ¿Qué dice? De la imposición de manos. Y hay un pasaje en la Biblia, dice, no impongáis con ligereza vuestras manos. Dice que si vamos a poner sobre los enfermos nuestras manos, sanarán. Sanarán. ¿Está claro? Amén. Pero ahí tenemos que saber cuando Pablo dice no impongáis con ligereza vuestras manos. Porque la imposición de manos significa participar de lo que esa persona padece. Bueno, esto va a ser un tema que sí lo vamos a revisar más profundamente, pero aquí hay una doctrina básica que está en Hebreos, una doctrina básica. Esa doctrina básica dice la imposición de manos y luego viene de la resurrección de los muertos, otra doctrina de la resurrección de los muertos y una doctrina más y dice y del juicio eterno. ¿Cuántas doctrinas hablan de lo básico? De los rudimentos. Cuenten, según Hebreos, que dice arrepentimiento. Cuenten, 1. La doctrina del arrepentimiento de las obras muertas. 1. Arrepentimiento. 2. De la fe en Dios. De la fe en Dios, que tenemos que estudiar profundamente. Ese es otro capítulo de nuestro discipulado. ¿De qué más? De la doctrina del bautismo. Del bautismo. 3. Bautismo. 3. Bautismo. A ver, sigamos la lógica. ¿Cuál es el primero? Arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo? ¿Qué cosa? Exacto, teología. Conocer a Dios. Conocer a Dios. El 3, bautismo. Bautismo. Y después viene el 4, la imposición de manos. Imposición de manos. Un hermanito no puede imponer manos así suavemente, sino tenemos que saber. Hay hermanitos que se han ido a poner su mano en una situación medio fea y se han quedado enfermos. Y tengo experiencias de eso porque hay hermanitos que sí me han visto en Rioja y que el pastor les decía, venga hermanos, ponga su mano acá. Terminaron terribles. Entonces hay que tener cuidado. Después viene de la resurrección de los muertos. ¿Cuánto es eso? 5 o 6. 5. El bautismo es 3, ¿no? De la imposición de las manos es 4. De la resurrección de los muertos es 5. Y el último que aparece aquí, el número 6, es el juicio eterno. Doctrina. Yo quisiera que podamos hacer un discipulado con estas 5 doctrinas básicas, con estos 5 rudimentos, o 6 rudimentos que estamos viendo ahorita. Aquí tenemos que crear eso. A ver, le hacemos bien bonito para empezar a prepararnos. ¿De acuerdo? Lo hacemos bien bonito, que sea bien lindo, para que podamos en el Señor ir fortaleciéndonos. Bien lindo es esto, apasionante. Me gusta el libro de Hebreos, ¿sabe por qué? Porque yo le considero a Hebreos un libro cristocéntrico de evangelización cristiana. ¿Cómo le miro a Hebreos? Libro cristocéntrico de evangelización cristiana. Repitan otra vez conmigo. ¿Qué es Hebreos? Un libro cristocéntrico de evangelización cristiana. No le he visto eso antes. No le he visto. Después que estudiamos, pastor, en este tema del doctorado, nos metí a mirar este asunto más largo y me di cuenta que ahí hay una esencia importante para la edificación cristiana de Hebreos. Tremendo. Todas las figuras del Antiguo Testamento ahí tienen sentido en Cristo Jesús.
todas, hasta la presencia del sumo sacerdote. Ahí aparece el sumo sacerdote, Jesús. Y ahí estamos anclados en Jesús para llegar a la presencia y al lugar santísimo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Saber que puedes llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. No sé si me miran y me están entendiendo, pero no quiero que se pierdan de esto. No quiero que se pierdan. Quiero que lo agarren bien. Lo que estamos aprendiendo es un punto básico. Jesús es nuestro Señor. Y vamos a aprender del rol de Jesús, de la vid verdadera. De Él nos vamos a alimentar. Y no van a desmayar, porque ese alimento les va a ayudar a vivir y a tener frutos. ¿Está claro? Y entonces ya conocemos que hay una nueva doctrina que tenemos que pensar. ¿Cuál es? La doctrina no solamente del bautismo, sino de la imposición de las manos. ¿De qué más? Y del juicio eterno. Ya no te enseñan eso. ¿Sí o no, pastor? Ya no enseñan, porque les asusta a la gente. Y dicen que por temor al juicio vienen a buscarle a Dios. El que viene es porque Dios le trae. Los miedosos que vienen a refugiarse no van a encontrar nada. El que viene movido por Dios, ese crece. Los miedosos no van a crecer. No van a crecer. Vienen porque necesitan de Dios y porque Dios les salva. Él añade. Él añade. ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos a acabar? ¿Le acabaremos? Sí, ¿no? Le vamos a acabar. Pero me avisan la hora, por favor, ¿ya? Para no pasar mucho. Me avisan. Ya, para poder entrar un poquito más. Entonces estamos viendo que Jesús es el tronco, y ese tronco vamos a recibir su alimento en la medida en que conozcamos más a Jesús. ¿Está bien? ¿En qué medida vas a recibir el alimento? Estamos diciendo inferencialmente conocer más a Jesús. Y conocer más a Jesús es estudiar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos estudiando. Y escuchen esto, por favor. Dice, oír y ¿qué más? Guardar. Oír y guardar. Esa es nuestra tarea. No se olviden. A ver cómo va a ser nuestro lema. Hacedores de la palabra. ¿Cuál va a ser el lema de la iglesia, pastor? Hacedores de la palabra. Ya difúndale, pastor. Aquí que nos caractericen porque obedecemos. Quiero aprender, yo también. Quiero hacer, yo también. Quiero ser obediente, yo también. Quiero guardar. Eso no es solamente para decirles a ustedes, es para mí también. Yo tengo que obedecer, yo tengo que guardar, y tú tienes que decir lo mismo. Yo tengo que obedecer, yo tengo que guardar. Wow, en algunas oportunidades vienen y cometemos errores. A ver, cuando un joven o una señorita está caminando por ahí, comete un error. Y otro que le está mirando, y puede ser su familiar más cercano, el que más le aprecia, que le ve que ha cometido ese error, y le va a decir, ya, si eres cristiano, por eso yo no te creo. ¿Se acuerdan? Y ese rato es como te clavarían una puñalada y dices, ya no soy, pues, ya no importa, ya no soy. Ya toque, ya queremos ir, sí o no, pastor. Con toda la experiencia, al pastor, con toda la fortaleza, a ver qué me diga. Se me han golpeado duro, y ya no aguanto, ya no soy, pe. ¿Por qué? Pues estoy sufriendo por ellos y me golpean encima. Es una dicha si me respetan, ¿no es cierto? Nos golpean. A nosotros no nos perdona un error. No nos perdona. Te disciplinan y no están contentos cuando te disciplinan. Quieren disciplinarte más todavía. Me da risa, porque así es pues el mundo. Y si eres débil, te desplomas. Te desplomas, pues.
Qué difícil es, ¿no? Fácil es. ¿Te vas a desalentar? No les escucho, muy bien. Qué pena. ¿Te vas a desalentar? ¿En serio? A ver, mírenle al Señor y dile, no me voy a desalentar, Señor. Que el Señor nos escuche, ¿no? Que Dios nos sostenga. Voy a decirles sobre este tema del sostén, pero sigamos todavía un poquito más en esta profundización de la palabra, en el rol del Hijo, Y yo quería irme a San Juan capítulo 17 para decir que el Señor Jesús ahí en su oración sacerdotal, en el San Juan 17, ¿qué dice? Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lean el verso 17-15. No ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Y ahí en el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad. Lo que estamos haciendo ahorita, santifícalos en tu verdad. ¿Qué le dice? Tu palabra es verdad. Y el Salmo 119 que ha leído el pastor, ¿quién pues le ha guiado para que lea? ¿Quién cree? Yo le he dicho, pastor, lea sobre esto, de eso vamos a hablar. Pastor, ¿yo le he dicho eso? ¿Quién pues le ha guiado? ¿Quién? Amén. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué ha leído el Salmo? ¿De qué? ¿De la palabra? De la palabra. De la palabra. Entonces, aquí tenemos palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Quién entonces está haciendo su obra, pues, pastor? Eso no es teoría. Esto no es teoría. Es obra de Dios. Tú estás aquí porque Dios te ha traído y Él tiene un propósito para ti. Y si tú me estás escuchando desde donde me escuches, es porque Dios sabe por qué, no yo. Y si estás escuchando, ajustate los cinturones. Como dice, como les decía, y se ceñían los lomos, ¿se acuerdan, pastor? Es que en ese tiempo sus ropitas era larga, túnica, ¿no? Y si querían trabajar con su túnica suelta, se manteaban, pues, ¿o no es así? Y ceñirse sus lomos era levantar sus túnicas para que no les estorbe, para poder trabajar, servir, esforzarse y ser valientes. ¿Estamos? Sigo pensando en Jesús. Entonces Jesús es la fuente de sustento y de alimento de un creyente. Y si no estudias la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vas a aprender de Jesús? Aquí en la Biblia. Te tiene que enseñar algo claro, el que predica, pero el que predica va a decir más cosas para hacerte entender. Pero tu base está en la lectura de la Biblia, en conocer la Biblia, en escuchar la Biblia. Entonces, avanzaremos de esa manera. ¿Ya tienen su Biblia todos? En mi celular. No, pues así no vale. Así no vale, pues, ¿sí o no? En mi celular, me dice Wilson. ¿También no está? ¿Estás leyendo ahorita? Que no tengo internet, pues. ¿Cómo que no vas a tener? Entonces, la Biblia, por eso tenemos. Por eso la hacemos andar. Hermanito, usted la hace andar. Mi hermano, ¿le hace andar o no le hace andar? Claro. ¿Le subrayas o no le subrayas? Si quieres ver el mío, no sé cuántas rayas tendrá. Ahí como en ese pedacito, miren cuántos cuántos se le estudia, ¿no? Entonces, para tener una idea, una vez más, la relación sustancial de un creyente con Jesús está en qué? En sus enseñanzas. En sus enseñanzas.
En la medida que nosotros estudiemos lo que Él enseñó y entendamos lo que Él enseñó, vamos a tener vida abundante. Si oímos y si guardamos. Si oímos y si guardamos. Ya tenemos una propuesta del discipulado, de los 6 puntos del discipulado para desarrollar aquí. Ya lo tenemos. Y no lo vamos a mezclar con humanismo. No, que sea puro, que sea puro, que sea escritura pura, la que se estudia. Y el humanismo es feo, ¿ya? Pero que sea el cristianismo puro, con la palabra pura. Dios nos ayude. Dios nos ayude en esta tarea. No es una tarea simple. Sigo, porque estoy viendo recién un puntito del rol de Jesús. Jesús, el verso 4, por favor. El verso 4 de San Juan. El verso 4 de San Juan 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sí, por favor, miren. ¿Cuál es esa relación que tiene Jesús con la rama? Si guardas su palabra, si guardas lo que estudias, Jesús permanece en ti. Pero si le escuchas y caminas y te olvidas, ¿de qué permanencia vamos a hablar? ¿Qué permanencia vamos a hablar? Dígame, ¿qué permanencia? Escuchen lo que dice acá en el verso 4, ¿no? Permaneced en mí. ¿Cómo permaneces? Guardando, guardando, guardando. Y yo en vosotros. Si guardas la palabra, esa que permanece en ti, se queda contigo. Y Jesús está contigo. Jesús está contigo. Su palabra está contigo. Y Jesús está contigo. Por eso dice la Biblia, ¿qué es Jesús? El verbo, la palabra. La palabra. Esto no es broma, ¿no? No es broma. Entonces seguimos en el 4, dice: si no permanecéis en la vid, su palabra, así tampoco vosotros, dice, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué cosa hay? No llevaremos fruto. ¿Quieres tener fruto? Permanece. ¿Quieres tener fruto? ¿Quieres tener fruto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué? ¿En qué? Eso, pero repítelo con convicción, con confianza. Tenemos que permanecer en la palabra, permanecer en la palabra, permanecer en la palabra. Y ese permanecer en la palabra nos va a dar fruto. Vas a poder vivir vidas abundantes, diferentes, llena de bendición, llena de bendición. Si desobedecemos, perdemos. Entonces, está claro en el verso 4, Jesús hace que el cristiano lleve fruto. Jesús hace que el cristiano lleve frutos. ¿Y cómo es eso? Si la palabra permanece en nosotros. Si la palabra permanece en nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva Sanchita? No sé. ¿Ya está bien? Yo creo que sí, porque ya está claro hasta dónde hemos llegado. ¿Ya? Me estoy quedando en el verso 4 ahora, ya. 2 versículos más hemos avanzado. ¿Ya? En el verso 4. ¿Está claro? Estamos hablando del rol de Jesús. Ya la otra semana ya podemos entrar un poquito más adentro de este tema. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Les alimentó? ¿Les alimentó? Se van a ir fortaleciendo poco a poco, que Dios nos bendiga. Ya sabemos los 6 pasos de
de nuestro discipulado. Ya sabemos ahora. ¿Ya? Ya sabemos. ¿Qué va a hacer?